Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Información en directo, participación de la vicepresidenta ejecutiva de la República en el Instituto Samuel Robinson en torno a diferentes temáticas internacionales. Graya Casel en el lugar con los detalles. Adelante. Informativo inicia esta importante conferencia organizada por el Instituto Samuel Robinson titulada Crisis y retos de la democracia en la era multipolar. Está presente la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del señor Visay Prashad. But I hope you'll forgive me. Por hablarles en inglés. I first came to Venezuela in 1995. La primera vez en 1995 estaba cazando a un hombre llamado Hugo Chávez y yo quería saber qué esta persona increíble iba a hacer por este país, y con el paso del tiempo he regresado a menudo y he visto la profundidad del proceso democrático que comenzó no con Hugo Chávez, sino que comenzó con el propio pueblo de Venezuela, inspirado y liderado por Hugo Chávez, de manera que me complace enormemente estar aquí pocos días antes de su elección, y es un placer además compartir este escenario con Delcy. Es maravilloso estar aquí con algo que comenzó hace poco, que es el Instituto Samuel Robinson, y tenerlos a ustedes allí sentados, y no por todos los errores que yo voy a cometer. Carlos Ron, por supuesto, que él está allí, me encanta, me fascina estar en Caracas, es maravilloso estar en esta ciudad, y veo con ansiedad el momento en que podamos escribir la historia de cómo el imperialismo estadounidense fue derrotado, no solamente en Bolivia, donde el pueblo se puso de pie en contra de la maldad del imperio, sino que aquí también en Venezuela, y ustedes no han permitido que esa presión los aplaste. Es una historia maravillosa. El mayor conflicto actualmente, en mi opinión, es el conflicto que existe entre Estados Unidos y China. Ese es el conflicto mayor. Y también es el más peligroso. No es correcto ver esto como un conflicto entre Estados Unidos y China, no, porque China ha dicho con toda claridad de que ellos no están interesados en este conflicto. El otro día, por cierto, el viceministro de la Cancillería, Fu Xi, escribió en el New York Times diciendo que China no está interesada en un conflicto en contra de Estados Unidos. China quiere un mundo pluripolar, multipolar, es decir, ver que los países ejerzan su soberanía política en un concierto de democracias, siguiendo la frase del gobierno estadounidense, ¿verdad?, de concierto de verdaderas democracias que no se vean presionadas por el Departamento de Estado o el gobierno estadounidense. Eso fue lo que dijo el viceministro de la Cancillería china. China no está interesada, dijo, en transformarse en la próxima superpotencia, porque nosotros no necesitamos un mundo con superpotencia, necesitamos un mundo con regiones que puedan desarrollarse. Y yo sé de paso, cuando ella escribió esto, y yo lo leí, yo enseguida pensé en lo que Chávez intentó hacer en América Latina y el Caribe, con el proyecto del ALBA, con UNASUR, con el proyecto de la integración regional. No se trata de naciones que están por su cuenta, se trata de naciones que se integran de una manera democrática y se comportan a través de Naciones Unidas, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, se comportan de manera respetuosa y digna entre ellos. Y hay que entender que al escribir este artículo en el New York Times, bueno, China ha roto la cadena de
del coronavirus, por ejemplo, de infección. Fueron los primeros en cortar esa cadena por primera vez, porque incluso en China dijeron no hay que exagerar la situación, no tenemos una infección total y rompieron la cadena. Ahora bien, en relación con Estados Unidos, en comparación con India y con Brasil, China ha roto la cadena de la infección. El Fondo Monetario Internacional, que ustedes llaman FMI, en un informe recién señaló que el año entrante del PIB global de 2020 a 2021, el PIB global 60% de ese va a ser una contribución de China. Es decir, China, 1.4 mil millones de personas, pero un sexto de la población mundial va a contribuir con 60% del PIB mundial del año entrante. Imagínense semejante cifra. La mayor parte del resto del mundo va a duras penas a llegar a una pérdida de 0% en relación con el año pasado. La mayor parte del mundo va a tener que sufrir mucho, pero China, en cambio, ya está en una trayectoria de crecimiento. Estados Unidos lo dijo con toda claridad, que lo que ellos quieren hacer con China no es que China amenace a Estados Unidos militarmente. De hecho, no hay barcos de guerra chinos en las costas de San Francisco ni en las costas de Nueva York. A ellos no se preocupan por la amenaza militar de China. Ese no es el tema. Estados Unidos también dijo con claridad que ellos no se preocupan de China, de que China sea el taller del planeta. Está bien. Si China tiene multinacionales estadounidenses, europeas y canadienses que van allá y que abren talleres y fábricas, eso es aceptable para Estados Unidos, utilizar la mano de obra china bien alimentada, no muy diestra, que no se agota, porque está bien alimentada, con altas destrezas, que no se enferma mucho. Eso está muy bien. Está bien para China abrir sus puertas, permitir a las multinacionales estadounidenses a invertir como inversión directa externa. Eso está muy bien. Ahora bien, donde ellos trazan la línea, donde ellos dicen que es inaceptable para China, es cuando China comienza a avanzar en ciencia y tecnología. En el 2009, Hillary Clinton, que era secretaria de Estado para entonces, dio un discurso donde dijo: es el progreso de China el que por definición, y es una cita directa de ella, el progreso y el avance de China por definición hace que China sea un adversario. No es su amenaza militar, no es que abra sus talleres para los extranjeros. Eso avanza en ciencia y tecnología, lo que ellos temen, especialmente en telecomunicaciones, en robótica, en alta tecnología. Es por ello que es tan amenazante que Huawei y ZTE, dos empresas que producen tecnologías de alto nivel, ellos amenazan a estas dos empresas, porque ellos están 2 generaciones por delante de Silicon Valley. Es decir, China ha avanzado científica y tecnológicamente, que Hillary Clinton ya en 2009, como señalé, dijo que por definición ya es un adversario. Entonces, Estados Unidos ve el avance científico y tecnológico de China como una amenaza existencial para el dominio económico de Estados Unidos en el mundo. Esta es la verdad, esta es la esencia, este es el meollo del asunto. Un país como Venezuela, entonces, es un
Desde el 2013, China ha creado un proyecto de la seda. Es un proyecto muy significativo que vincula, sobre todo a los países en desarrollo, a el motor enorme que es el crecimiento chino, a fin de compartir el desarrollo económico. Este es el objetivo de esta iniciativa de la Ruta de la Seda. Estados Unidos el año pasado retó esa iniciativa de la seda en China, pero lo hizo aquí en América Latina y en el Caribe. Y el caso de Bolivia es significativo, donde vimos, y también en Venezuela, en ambos países, la cooperación china-venezolana, la que produjo los satélites para las telecomunicaciones, fue la ayuda económica de China y la colaboración de China lo que permitió cierto desarrollo en América Latina y el Caribe en general. Debido a la amenaza como ellos la perciben en Washington, la amenaza de la influencia china, ellos comenzaron un proyecto en el 2019 llamado el crecimiento de América. Yo he seguido de cerca este proyecto en El Salvador. Allí, inicialmente, el anterior presidente de El Salvador decidió abrirse a China diplomáticamente y rompió la relación con Taiwán. Luego de dejar el poder, el presidente de Centro y Derecha de El Salvador viajó a Beijing y allí firmó una serie de importantes acuerdos, incluyendo para el desarrollo de un puerto en El Salvador. Al regresar de Beijing, él se paró en Tokio, donde se reunió con el expresidente de Japón, Shinzo Abe. Shinzo Abe le dijo, en nombre de Estados Unidos, no hagas el proyecto con China en este puerto. Cuando él regresó a El Salvador, había un evento muy importante con el proyecto América Crece. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entiende de que hay una guerra fría que hay en América Latina y en el Caribe. Suramérica y Europa son los dos frentes de la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Es muy importante entender, sin embargo, y este es el meollo de mi presentación, de que no es realmente una guerra fría. ¿Saben? Como hablamos de la guerra con Vietnam o de la guerra con Irak, ¿verdad? No hay una guerra de Vietnam. Los vietnamitas no ganaron la guerra. Simplemente fue una guerra de Estados Unidos impuesta sobre Vietnam. Estados Unidos le impuso la guerra a Vietnam. Es una guerra contra Vietnam. Es como la guerra de Irak. Los iraquíes no estaban buscando una guerra. Fue una guerra de Estados Unidos impuesta a Irak. Hay que hacer esta distinción con toda claridad. Espero que entiendan lo que yo digo. No fue una guerra de Irak, donde los iraquíes enviaron bombarderos. No, ellos vivían tranquilos. Ellos tenían problemas con los estados del Golfo, pero eso es una cuestión muy pequeña. Pero fue Estados Unidos quien le impuso una guerra. Asimismo, Estados Unidos está imponiéndole a China una guerra, de la misma manera que lo hizo y lo está haciendo con Venezuela. Estados Unidos no está dispuesto a que lo que las élites estadounidenses no están dispuestos a reconocer que los días de la primacía estadounidense se están contados. Yo entrevisté a Jorge Arreaza recientemente sobre China y él dijo algo muy importante. Los días del colonialismo se acabaron en América Latina. Y eso fue excelente frase, porque es cierto. De hecho, los días del colonialismo acabaron en América Latina hace mucho tiempo, pero ellos siguen tratando de imponer un conflicto en el hemisferio. Es la doctrina Monroe de 1923. Ellos tratan de imponer este conflicto. No es que Venezuela pidió un conflicto. Cuando Hugo Chávez y el proceso bolivariano comenzó, ese proceso era crear una soberanía política, un proceso de crear una democracia genuina. Los que dicen los chinos de que están interesados en la Ruta de la Seda, ellos están interesados en desarrollar una verdadera democracia en el mundo. Porque, amigos, vamos a estar claros, la democracia no es simplemente ir a votar.
en una urna. La democracia significa que tenemos que poder comer, que no haya hambre. Democracia es que tus hijos pueden leer, escribir. ¿De qué sirve tener democracia si no se tiene una manera de vivir? La democracia no es simplemente una cuestión de una urna. La urna no es más que una parte de la emancipación global del ser humano. Y eso es lo que nos interesa. Estamos interesados en la multipolaridad, una emancipación de la existencia humana, que es mucho más que el solo voto. Y en la última parte de mi charla hablaré de esto. Pero quería insistir en este punto. La imposición de una guerra híbrida en Venezuela no fue debido al petróleo. La imposición de esa guerra híbrida sobre Venezuela no fue por lo que dice Pompeo. Y no repitamos lo que él dice, porque son mentiras lo que él dice, evidentemente. Esta guerra híbrida proviene del hecho de que el pueblo de Venezuela dijo: queremos ser independientes. Queremos ser políticamente soberanos. Queremos ser libres. Otros países tienen petróleo y otros no tienen esa guerra híbrida porque ellos se han rendido ante el imperio. Ellos se rindieron a la presión que venía de afuera. Lo que define el conflicto acá es que ustedes han dicho: no vamos a rendirnos. Ustedes dicen lo que dijo los españoles ante el fascismo: no pasará. Ustedes no van a avanzar sobre nuestro proyecto. Y es justamente lo que dicen los chinos, justamente. Hay una teoría que el Departamento de Estado está lanzando llamado la trampa de Tucídides, de acuerdo con el escritor Tucídides. ¿Qué quiere decir ello con esto? Bueno, cuando una potencia supera a otra potencia, cuando Atenas y Esparta estaban en conflicto, cuando una potencia supera a otra potencia, hay un conflicto. En Beijing ellos dicen: no hay trampa de Tucídides, porque nosotros no queremos superar a Estados Unidos de Norteamérica. Queremos vivir de acuerdo con el derecho internacional. Queremos vivir en un mundo multipolar. Ustedes tienen una elección dentro de 2 días. Y las elecciones son importantes. Las elecciones es el lugar donde la gente ejerce su soberanía. Como dije, ejercer la soberanía es mucho más que simplemente depositar un voto en una urna. Ejercer la soberanía es garantizar que usted tiene soberanía sobre un proyecto. Usted tiene un proyecto. Usted quiere liberar a la gente del sufrimiento espantoso que se le inflige por el sistema que domina el mundo. El proyecto principal que tenemos es permitir a la gente caminar en el planeta con dignidad. La dignidad es el futuro. No podemos tener un planeta digno si la gente se siente subordinada. Me complace entonces mucho estar en Caracas, porque lo que yo he aprendido aquí cuando vine en 1995 es que yo vi una población, incluso 3 años antes de que Chávez ganara la elección, yo vi gente diciendo: lo siento, FMI, no queremos seguir con esto. No queremos que esto continúe, queremos un proyecto distinto. En 1998 ustedes votaron por ese proyecto bolivariano. Ustedes están en el medio de ese proyecto. No es fácil hacer historia, queridos amigos, no es fácil hacer historia. La historia es la cosa más difícil que uno puede hacer. Es fácil estar vivo, es muy fácil. Todos estamos vivos. Estamos vivos porque fuimos nacidos de unos padres. Es muy fácil estar vivos, pero es muy difícil hacer historia. Y me complace entonces muchísimo estar hoy aquí con ustedes, ser parte de la historia que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Palabras del señor Vijay Prashad, director ejecutivo de Tricontinental Instituto de Investigaciones Sociales y miembro de la Internacional Progresista de los Estados Unidos, conversando acá en este espacio sobre la crisis y retos de la democracia en la era multipolar. Escuchando a Vijay pensaba que nosotros hemos estado mucho tiempo resistiendo, ¿no? Como país, perdón con esto.
hemos estado resistiendo como fuerza social, hemos estado resistiendo como unidad monolítica, pero justamente los esfuerzos que se están haciendo ahora es justamente por pasar de un momento de resistencia a un momento de ofensiva de todo tipo, político, cultural, filosófico, ideológico, económico. Y en esos esfuerzos, este tipo de eventos nos permiten ampliar la mirada, nos permiten pensar un poco más, nos permiten compartir opiniones y nos permiten reflexionar, ¿no? Salir un poco de la coyuntura. Decía hace rato que la invitación a la vicepresidenta iba en ese sentido justamente, porque bueno, se le conoce como por su trayectoria política, por su acompañamiento en las batallas más duras al presidente Maduro en los últimos años. A la vicepresidenta le tocó ser presidenta de la Asamblea Nacional en el momento de su fundación, en el año 2017, cuando el país corría un peligro enorme de sedición, de separación y de destrucción por dentro, incluso de su condición de nación. Pero hay un elemento que describe muy bien la lucha que se está dando en Venezuela, que ha sido la creación de un modelo propio para enfrentar a la pandemia, la creación de un modelo propio para enfrentar una gran crisis que nadie vio venir, que es la crisis pues del coronavirus. Y en Venezuela se crea una comisión presidencial para la prevención y el control del coronavirus, que ha logrado una hazaña tremenda que no se ha contado, de la cual no se habla y sobre la cual no se conceptualiza. No hay teoría todavía del modelo venezolano que produjo esta comisión presidencial para la prevención y control del coronavirus. Yo pudiera extenderme aquí a hablar del currículo de la vicepresidenta, de su currículo académico, pero quisiera quedarme con su obra al frente de la comisión presidencial, porque es una tragedia que el mundo ha padecido en carne viva y que muchos países, incluyendo el ex imperio, no ha podido superar. Les presento entonces y dejo con ustedes a la vicepresidenta ejecutiva de la República. Tenían ustedes allí las palabras de Gustavo Borges, director del Instituto Samuel Robinson, precisando el impacto que tiene además este tema en la actualidad y lo que tiene que ver con los retos y desafíos en esta era multipolar. Bueno, muy buenas tardes, queridos invitados, invitadas internacionales que nos están acompañando el día de hoy en un evento muy importante. Yo agradezco al canciller Jorge Arriaza, agradezco al director del Instituto Samuel Robinson, joven Gustavo Borges, que está marcando pauta este instituto para el estudio, la reflexión, el debate. Quiero agradecer particularmente a este distinguido intelectual, Vijay Prashad, director de la Tricontinental del Instituto de Investigaciones Sociales y miembro del Internacional Progresista de los Estados Unidos de América. Una hazaña. Yo pido para ti un aplauso realmente. Le damos la bienvenida a todos los presentes, viceministros, que están también acompañando. Bueno, hace apenas 2 días el canciller y Gustavo me cursaron esta invitación en medio de una campaña electoral, que es por lo cual ustedes están acá, que sin duda escribirá una página más de nuestra historia republicana. En una circunstancia y en una coyuntura de las más difíciles que ha vivido y le ha tocado vivir a Venezuela. El próximo año estaremos conmemorando el bicentenario de la batalla de Carabobo, que selló nuestra independencia y de la patria grande, porque de allí salió nuestro libertador Simón Bolívar a liberar a los países de la patria grande. No es cualquier cosa lo que ha marcado nuestra historia. Lo decía Vijay, es verdad. El ejercicio de la democracia no es solamente el voto, no. La democracia es todos los derechos para todos. Y el título de esta conferencia alude: crisis y retos de la democracia en la era multipolar. Bueno, crisis sin duda estamos sumidos, el planeta entero está sumido en una crisis profunda por la escogencia del modelo de producción, de reproducción, de interconexión, que es un modelo
de hegemonía, de predominio militar, de predominio nuclear, de predominio financiero, de dominio energético por parte de polos imperiales y de poderes fácticos ingobernables en el planeta. Ingobernables. La Organización de las Naciones Unidas, que dio nacimiento a la comunidad de estados soberanos bajo una carta con preceptos, principios y propósitos muy claros de cómo se debería dar las reglas de funcionamiento y de relacionamiento entre las naciones del mundo. Bueno, esa carta cada día pierde más vigencia en la medida que los poderes fácticos, poder mediático, la industria militar, el sector financiero mundial, son ingobernables y pretenden ellos entonces gobernar a los estados soberanos. Si me preguntan, entonces hay crisis y el desafío es realmente construir un modelo democrático que sirva a la humanidad, que sirva a la ciudadanía. Tú tenías absolutamente toda la razón. Estamos apenas a 2 días. Pero lo que ocurrirá el 6 de diciembre en Venezuela no es cualquier elección, no es la formalidad de ir a ejercer el voto. Se da un contexto donde el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo de Venezuela, amenazado, agredido, vilmente, bloqueado criminalmente, se convierte en una expresión de emancipación frente a los poderes que quieren someter al pueblo de Venezuela. Por eso esta es una elección que nuevamente será la elección número 25 desde que el comandante Hugo Chávez llegó al poder político en Venezuela. Nuevamente será ejemplar para el mundo. ¿Y por qué decimos que será ejemplar? Porque a pesar de la asfixia, la guerra económica contra el pueblo venezolano, las amenazas, los intentos de desestabilización política, de intentos de magnicidio, de intentos de invasión mercenaria, de intentos de pretender sustituir los poderes públicos de Venezuela por un contrato mercenario, el pueblo venezolano de pie saldrá a expresarse este domingo en unión. ¿Y contra qué nos vamos a expresar? Más de 14.000 candidatos y candidatas están participando en esta elección, Villay. Más de 14.000. Pero nosotros, el pueblo venezolano, lo sabemos porque es un sentimiento nacional ya. Vamos a pronunciarnos contra el bloqueo criminal que hay contra Venezuela, contra las sanciones ilícitas, las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Será un voto de ejercicio consciente contra el bloqueo. Es un voto de unión nacional contra el bloqueo que ha causado de forma cruel mucho sufrimiento al pueblo venezolano. Más adelante les hablaré de números. Es realmente un milagro lo que ha ocurrido en Venezuela y cuando decimos cuál es el milagro es el pueblo venezolano. No han podido con nosotros ni podrán. Está marcado así en nuestra historia, siempre se los repito. Quienes pretenden dominarnos, quienes pretenden extorsionarnos para torcer nuestra voluntad democrática, están destinados al fracaso porque desconocen nuestra historia, desconocen de dónde venimos. Hace apenas unos días estábamos conmemorando el bicentenario de los tratados de Trujillo, donde Simón Bolívar sella un acuerdo, un tratado, con el comandante de Fernando VII, Pablo Morillo, en el estado Trujillo, que le permitió a nuestro libertador recomponer fuerza camino a la batalla de Carabobo. Y un tratado de regularización de la guerra. No me canso tampoco de decirlo. Libertador fue un grande, un ciudadano universal que dejó un legado para el universo entero. La Convención Internacional de los Derechos Humanos está basada en el legado de nuestro padre libertador. Y en ese tratado de regularización de la guerra, Bolívar hablaba, era de los derechos humanos. Es un tratado sobre los derechos humanos. Bolívar no concebía el aniquilamiento del enemigo. Bolívar decía,
hacer entender al enemigo nuestro derecho irrenunciable y sagrado a ser libres e independientes. Era lo que decía, él no decía aniquilar, por la fuerza de la razón a través de la diplomacia, y por eso nuestra diplomacia es la de paz, o por la imposición de las armas, como sacó su espada para defender la dignidad del pueblo venezolano. Tal como tú decías, democracia también es dignidad, cómo los pueblos ejercen su derecho a la autodeterminación y el derecho que tenemos todos y todos a expresarnos libremente de forma digna. Es el derecho a la dignidad. Así que este debate tan importante nos lleva a repensar el mundo. Una de las principales inflexiones actuales que ha vivido la humanidad se llama la pandemia por COVID-19. Ha sido una inflexión. Finales de diciembre, cuando supuestamente los primeros hallazgos hablaban en China de esta pandemia, ya han surgido otras tesis. Luego inicio del mes de enero, cuando se informa a la Organización Mundial de la Salud sobre los peligros de estos hallazgos. Y ya, bueno, el desarrollo que tuvo a partir del mes de febrero en países europeos, España, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica, y luego cómo la pandemia llega a nuestra América en forma importada. Nuestros primeros casos llegaron importados de España, en un vuelo que llegó de España. Y la pandemia dejó, y yo espero que sea así, dejó reflexiones a la humanidad o enseñanzas a la humanidad. El primero de ellos, la crisis del modelo capitalista para garantizar el acceso universal a la salud, para garantizar el derecho a la vida de los pueblos. Vimos cosas realmente dantescas. Vimos seres humanos caer muertos en las calles. Eso lo vimos en países de nuestra Suramérica, quienes siempre se han negado a siquiera concebir el derecho público a la salud, el derecho gratuito a la salud. Fueron los países que más sufrieron para atender de forma general y universal a las poblaciones contagiadas. Suramérica, uno de los más afectados. El epicentro pasó de Europa inmediatamente a Suramérica. Brasil, al frente. Brasil, ustedes saben, una franquicia del gobierno de Donald Trump. Irracional, negaba a su presidente la existencia del virus. Decía que no, eso es una gripe más. Y fue uno de los países, y ha sido uno de los países más afectados por el COVID-19. Fallecidos, veíamos fallecidos en las calles. Tuvieron que improvisar cementerios para poder enterrar a personas que ni siquiera se le pudo dar, conforme a la religión de cada persona, se le pudo dar una sepultura siquiera con sus seres amados. Vimos situaciones muy caóticas, críticas, pero lo que estaba expresándose allí, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, era la crisis del modelo. Al igual que en los Estados Unidos, que se convirtió en el epicentro de la pandemia, la misma irracionalidad. Donald Trump tomó medidas tardías. 90 días le tomó para tomar la primera medida y acción contra el COVID-19. Y en esos 90 días, el virus creciendo, reproduciéndose y contagiando rápidamente. Un día cuenta para el COVID-19. Por eso el presidente Nicolás Maduro, haciendo siempre seguimiento de la coyuntura mundial, inmediatamente en el mes de marzo decretó la alarma constitucional en Venezuela para atender la coyuntura del COVID-19 y días antes ya había creado la comisión presidencial
para atender el COVID-19 con un conjunto además de científicos y profesionales que iban dando recomendaciones y el presidente tomando decisiones. Así se construyó lo que hemos llamado el modelo venezolano para atender el COVID-19, la fórmula del 7+7. Desde el mes de marzo al mes de junio, Venezuela estuvo en cuarentena, consciente, disciplinada. Mientras en otros países tuvieron que sacar al ejército, el presidente siempre confió en la disciplina y la conciencia y la organización del pueblo venezolano. ¿Y en qué nos sostenimos nosotros para atender el COVID-19? Lo primero, nuestro sistema público de salud. Al día de hoy, las personas contagiadas por COVID-19 han acudido al sistema público de salud en un 99.38%. La segunda acción fue la coordinación con el sector privado. Ese porcentaje restante para llegar al 100% fueron atendidos en el sector privado, pero bajo las políticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela y bajo las directrices de la Comisión Presidencial. Así se dio, pues, la coordinación, pero el basamento, la columna vertebral, fue el sistema público de salud y sigue siendo el sistema público de salud. El segundo aspecto, la cooperación Cuba-Venezuela, la cooperación médica Cuba-Venezuela, donde sacamos 15.000 brigadas a la calle a hacer despistaje masivo. Nos fuimos a buscar los casos. No esperamos que llegaran a los hospitales muriéndose, no. Nosotros fuimos a buscar los casos. Lo primero que hicimos fue una encuesta nacional con la plataforma tecnológica del Sistema Patria, donde más de 15 millones de personas respondieron la encuesta. ¿Y qué era la encuesta? La encuesta era sobre los síntomas del COVID. Y en base a los resultados que arrojaba la encuesta, mandábamos a las brigadas médicas a hacer el despistaje con pruebas rápidas y luego la fase de la prueba molecular. Eso permitió el modelo venezolano, donde la salud es un derecho sagrado, un derecho de acceso universal, gratuito. Permitió que nosotros pudiéramos atender a todos los pacientes, aún en medio del peor bloqueo criminal. Nosotros garantizamos, y eso aquí entiendo que hay invitados europeos, nosotros no esperábamos para darle atención médica a los que estaban en condición moderada o grave. El 80% de las personas contagiadas en Venezuela son asintomáticas, pero a los asintomáticos los enviábamos a un hotel sanitario y les dábamos tratamiento gratuito. Todos fueron atendidos con tratamiento gratuito, todos sin excepción, los asintomáticos y los sintomáticos. Y los sintomáticos los atendíamos en el sistema de salud a través de hospitales Centinela y a través de los centros de diagnóstico integral que soporta la misión médica Cuba-Venezuela. Ese fue el esquema, pero eso no nos permitió nuestro modelo, un modelo de justicia social, de equidad, de igualdad, basado en el Congreso de Angostura, el discurso que da nuestro padre, libertador Simón Bolívar. Es ese mismo discurso, Bayat, que sustenta la primera ley americana de seguridad social. Así está descrito y sustentado de forma documentada. Y luego de la atención, nosotros tuvimos que traer medicinas del mundo. Ustedes saben que estamos bloqueados. Muchos proveedores, por ejemplo, en la India, los llamaban de Estados Unidos. Usted está vendiendo medicinas a Venezuela, va a ser sancionado. Los amenazaban. La amenaza imperial, esa gobernanza global, bajo el esquema de la tan publicitada en los años 90 de la globalización, William, lo que suponía era menos soberanía para los países, porque la gobernanza global no estuvo concebida en términos de intercambio y cooperación internacional, estuvo concebida
en términos de dominio, predominio y hegemonismo. Ese es un desafío, Gustavo. Ese es un desafío actual para el mundo entero. Así que esta inflexión trajo además de la crisis, mostró la crisis, pensadores a decir, por la profunda crisis económica que se creó, ¿cuál es la economía pospandemia? Ignacio Ramonet ha escrito mucho sobre este tema. ¿Cuál es la economía pospandemia? ¿Va a seguir la humanidad el mismo rumbo? Porque otro de las reflexiones y lecciones de la pandemia tuvo que ver con el cambio climático y los derechos de la naturaleza. El modelo en su conjunto entró en crisis y los centros de dominio imperial creen que con la vacuna van a curar la crisis del modelo y del sistema. Y entraron en la carrera por las vacunas, que debería ser un bien de acceso universal. Dicho sea de paso, así lo solicitó el presidente Nicolás Maduro el día de ayer en su intervención ante las Naciones Unidas. Se ha entrado en esta carrera por las vacunas. Los grandes polos imperiales, repito, creyendo que así van a poder subsanar las fallas de nacimiento que tiene el modelo. Eso creen, y lo vemos en los indicadores económicos. Uy, subió el petróleo. ¿Por qué subió el petróleo? Por la esperanza que tiene la vacuna. Y subieron los commodities. ¿Por qué subieron los commodities? Por la esperanza que está dando la vacuna. Es una falsa esperanza. Porque la falla de origen del modelo es la crueldad y la forma en cómo reproduce la desigualdad y la pobreza. Esos son los reales desafíos. Y entonces nos lleva a pensar en un mundo predominantemente capitalista, reproductor de desigualdad y pobreza, que obviamente la democracia sigue siendo un desafío, Gustavo, a concebir y a realizar. Y eso nos lleva a ver lo que tú decías, el papel de China. La economía de China fue la única que creció en el mundo en este año de pandemia. China se convirtió además en el gran proveedor del planeta en todo lo que tuvo que ver con insumos para atender el COVID-19. Nosotros vimos, Sergio, llegar a Europa, a Italia, vi el primer avión de China llegando para apoyar en una Europa en crisis. En crisis. Y ahí estuvo China, y eso demuestra todo lo que tú estabas diciendo sobre lo que representa China como una potencia ya hoy en el mundo y de gran desarrollo en el futuro. Así que, bueno, esta inflexión llamada pandemia del COVID-19 me llevó a decirle lo que hicimos en Venezuela. ¿Cómo concibió el presidente Maduro de la fórmula 7+7? Yo le decía, desde el mes de marzo hasta el mes de junio estuvimos en cuarentena. Nosotros veíamos otros países, toque de queda, tanques de guerra en la calle, el ejército, la Fuerza Armada. Y el presidente dijo la conciencia del pueblo. Y en estos meses el pueblo venezolano aprendió a cuidarse. Y en ese momento el presidente dice, bueno, vamos a un esquema. Habíamos escuchado unos científicos que hablaban del esquema de los 14 días de cuarentena por 14 días de flexibilización, que tiene que ver con los días de gestación del virus. Y nosotros consultamos con nuestros científicos y el presidente Nicolás Maduro decidió el esquema de 7 días de cuarentena y 7 días de flexibilización que acompañaron hasta el 1 de diciembre, cuando hemos entrado en un esquema de flexibilización ampliada hasta fin de año. Así que eso poco se sabe. Venezuela tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo. A pesar de estar rodeado de Colombia, que está entre los primeros países del mundo en número de contagios y de fallecidos, a pesar de ser vecino de Brasil, epicentro de la pandemia en Sudamérica, Venezuela ha podido resguardar su frontera y ha podido apaciguar su curva de contagio,
que venía de un fuerte crecimiento durante los meses de agosto y septiembre y hemos podido controlarla a partir del mes de octubre y noviembre. Esa ha sido la combinación, la conciencia del pueblo, la disciplina del pueblo venezolano, el estudio y seguimiento científico de las situaciones en otros países. Pero si ustedes me preguntan, ¿por qué están ustedes acá? Porque ustedes saben que en Venezuela se está jugando mucho. En Venezuela se está jugando mucha dignidad de pueblos en el mundo que defienden su libertad y su soberanía y su independencia. En Venezuela se está jugando la autodeterminación. Nos estamos jugando, canciller, los principios y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. A principio de año, el gobierno de Donald Trump creó un artificio, algo que nunca nos imaginaríamos, y creó un presidente artificial para Venezuela. No en Venezuela, porque aquí no existe, para Venezuela. Y un grupo de países de gobiernos súbditos se sumaron a esa errónea estrategia para derrocar al pueblo venezolano, no al presidente Nicolás Maduro, no, para derrocar al pueblo venezolano, que durante este periodo de la Revolución Bolivariana, en comparación con la Cuarta República, ha ejercido el derecho al voto en 24 oportunidades y dentro de 2 días será la número 25. Si comparamos en la Cuarta República, el índice era 0.38 elección por año. Durante la Revolución, 1.14 elección por año. 1.14. Entonces, eso a Europa no le gusta. Hemos sido sancionados a quienes hemos llamado a convocar elecciones, eso no les gusta. Que el pueblo se exprese, no. Es como ellos dicen, es como Estados Unidos manda, es como Estados Unidos y sus gobiernos aliados satélites ordenan. Por eso esta elección es fundamental, porque esta elección le está diciendo al mundo que el destino de Venezuela lo deciden los venezolanos y las venezolanas. No hay una fuerza externa que venga a decidir por este pueblo. Por eso no es cualquier elección. Los europeos se molestan y llaman al canciller. Es que ustedes no hacen las cosas como nosotros queremos. Y Estados Unidos se enfurece y amenaza con invasión. Y este año y el año pasado recrudecieron la asfixia económica contra Venezuela. La llevaron al punto de que en Venezuela la caída de los ingresos de divisas cayó en un 99%. Eso no representa ni siquiera un 5% de la crisis económica originada por la pandemia. Y entonces todos los gobiernos, todos los ministros de Economía se reúnen y los bancos centrales, ¿y qué hacemos? No representa ni el 5% de lo que ha vivido este pueblo, este país, por la crueldad del gobierno de Donald Trump y las administraciones estadounidenses que decretaron en el año 2015 que Venezuela es una amenaza a la seguridad y a la política exterior de los Estados Unidos. Allí nació esta historia del bloqueo y de las sanciones ilícitas. Yo les traigo aquí unas citas que tengo que leérselas, porque hay quienes pretenden, de forma irracional, culpar al gobierno de las sanciones. Pero si ellos lo han dicho, y han dicho que además es lo que debe pagar el pueblo venezolano para sacar al gobierno. Entonces, esta situación de crisis económica no es del gobierno. Ha sido una confesión del gobierno de Estados Unidos y por lo cual lo llevamos a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Una violación masiva de los derechos humanos. Si hablamos que democracia es de todos los derechos para todos, bueno, ahí hay violación de la democracia, sin duda alguna, en todas sus dimensiones. El Departamento de Estado, en enero del 2018, canciller, la campaña de presión contra Venezuela está funcionando.
las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Perdóneme, no funciona. Aquí estamos nosotros, aquí está el pueblo de Venezuela vivito, coleando y votará el 6 de diciembre. Fracasaron. Fracasaron. William Brownfield, octubre del 2018. No podemos hacer esto, es decir, lo que ya saben que están haciendo. Y pretender que no va a tener un impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. El fin deseado justifica este severo castigo. Y Donald Trump, el 8 de agosto del 2017, dijo, la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones en Venezuela, incluyendo una posible opción militar en caso de ser necesario. Todo este entramado de medidas coercitivas unilaterales, dirigidas a la guerra económica contra Venezuela, para derrotar a su pueblo, dirigida contra las mujeres, los niños, los adultos mayores, le fracasó. Su artificio indecente, criminal, cínico, fracasó. Es la nada en Venezuela. Y este domingo se va a demostrar que es la nada, porque el pueblo de Venezuela tiene una factura que cobrar y la va a cobrar el 6 de diciembre. No tenemos la menor duda de ello. Es la Unión Nacional que rechaza esa forma de ejercicio a política basado en la fuerza, en la amenaza de los poderosos, de quienes tienen el dominio armamentista. Es un rechazo completo, es una elección sin duda trascendental para nuestra patria. Así que, si hablamos de democracia, tenemos que hablar de igualdad, tenemos que hablar de desarrollo, tenemos que hablar de riquezas distribuidas de forma igualitaria, y eso está por verse. El modelo está por verse. El modelo de Venezuela, de inclusión, de justicia, de equidad social, demostró que sí se puede. Venezuela fue reconocida por la UNESCO, por su matrícula escolar, universitaria. Fue reconocida por la FAO, por su política de alimentación. Fue reconocida por las Naciones Unidas como un líder en construcción de viviendas para el pueblo. Fueron reconocidos sus índices en salud, en desarrollo. Y ese fue el modelo que atacaron con la guerra económica. Porque como bien tú dices, más allá de que este país tiene las mayores riquezas de petróleo, de gas, de minerales, de biodiversidad, más allá de eso, lo que está en juego es el modelo. Por eso ellos no se equivocaron en el 2015, cuando dijeron que amenazábamos su política exterior, canciller. El modelo bolivariano es una amenaza al modelo monroísta de expansión imperialista y de ocupación territorial y de invasiones, de poderío, para tener control sobre las riquezas de todo el planeta. Claro que es una amenaza, pero nosotros no somos una amenaza a la paz de ningún pueblo. Recién lo decíamos, cuando se cumplían 4 años de la partida a la inmortalidad del comandante Fidel Castro, que cuando el comandante Fidel y Hugo Chávez se reunían, no era como un mapa para ver dónde iban a caer las bombas que ellos iban a lanzar para destruir, no. Ellos se reunían, pasaban noches enteras sin dormir, horas y horas y horas, para ver qué programas sociales de felicidad, de esperanza, de futuro para los pueblos, en educación, en alimentación, en vivienda. Esa es la diferencia entre Monroe y Bolívar, que es el modelo que nos estamos disputando y donde yo no tengo la menor duda, querido hermano, que has venido a acompañarnos a este evento tan importante, donde yo no tengo la menor duda que saldremos victoriosos. Así que muchísimas gracias por estar presente en este evento que tendrá repercusión internacional y mundial y sobre todo tendrá una ratificación del derecho a la autodeterminación de Venezuela. Muchísimas gracias.
Tenían ustedes allí la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, participando en esta importante conferencia titulada Crisis y retos de la democracia. Parte de lo que transcurre, precisamente mencionaba la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, que el modelo bolivariano es una amenaza para los pueblos también que han incurrido. Ex imperio. Darle las gracias a mis hermanos de Misión Verdad, que es proyecto base del Instituto Samuel Robinson también, que están acá, y a que por favor no dejen de ver a Venezuela, sobre todo a partir del lunes 7 de diciembre, que aquí comienza otra historia, se los aseguro. Muchas gracias por venir, nos vemos en la próxima. Decía la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, que el modelo bolivariano es una amenaza para los norteamericanos, para el imperio. También los presentes han sentenciado que el colonialismo, el imperialismo tiene sus días contados. Este modelo de protección, de inclusión, de justicia social que comenzó a partir de la llegada del comandante supremo y eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Es por eso que amenazan a Venezuela, porque la democracia es traducir también los derechos para todos los venezolanos, en tanto que han quedado acá grandes desafíos de cómo será la economía pospandemia. Lo decía la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, hay que cambiar el modelo, la falla está en el modelo capitalista y avanzar justamente hacia este modelo de inclusión que logre acabar con la desigualdad y la pobreza en el mundo. Por eso se aplican estas sanciones unilaterales contra Venezuela desde el año 2015 por la administración de Donald Trump, en lo que Venezuela ha denunciado ante la Corte Penal Internacional estas agresiones criminales de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela, que no se va a rendir. Lo han reiterado, que continuarán con estas políticas de inclusión, de justicia social, y así lo han además valorado en medio de esta conferencia que ha tenido lugar. Crisis y retos de la democracia en la era multipolar. En tanto han dicho que este modelo, este imperio está llegando a su fin y es la hora de los pueblos del mundo y de los modelos de inclusión como el venezolano. Con esta información yo voy a retornar el contacto a los estudios venezolanos de televisión. Adelante.